Y haciendo un poco repaso, ¿verdad? De lo que vimos en la clase anterior. Nosotros en la clase anterior habíamos hablado un poco de las reacciones químicas y de ciertas compatibilidades que pueden haber, ¿verdad? ¿Qué podemos mezclar? ¿Qué mezclar de derrame de algún tipo de sustancia? La clase anterior a esa nosotros habíamos hablado un poco de algunas propiedades, ¿verdad? Que tienen algunos, o casi todos los productos de limpieza, que son el olor, el color. La clase anterior nosotros habíamos hablado de los diferentes piezas, que están los desinfectantes, los desengrasantes. Y bueno, y haciendo un poco memoria, ¿verdad? De todo eso, ¿verdad? Y principalmente lo que fue la... eh, Nosotros debíamos comprender un poco, ¿verdad? El tema de las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque era fundamental principalmente para la seguridad en sí, ¿verdad? De la persona que está manipulando el objeto o el producto en sí, como también así de las personas, ya sea que trabajan, si es que el lugar de trabajo o si es en el lugar, en el hogar, ¿verdad? Para cuidar un poco la seguridad y la salud, ¿verdad? De nuestros familiares en sí, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado de distintos tipos de reacciones, las dos principales que habíamos hablado eran la neutralización y la oxidación, que cada uno tenía su fundamento, se utilizaba para distintos motivos, servía para diferentes cosas y para entender diversos procesos, ¿verdad? De lo que es la vida útil, ya sea de algún tipo de producto o de algún material en sí, ¿verdad? Habíamos hablado también o profundizado también en estos dos tipos de reacciones que cuando nosotros hablamos de reacciones de neutralización, cuando mezclábamos ambos productos se neutralizaban, de ahí viene su nombre y se generaba siempre una sal y agua, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utilizaban? Generalmente se utilizaban, por ejemplo, en el tema de la salud, si una persona está con acidez estomacal, entonces tiene que tomar un antiácido que es una base, que justamente lo que va a hacer es neutralizar y va a hacer que el pH del estómago eh, llegue más a lo que es la neutralidad, que como habíamos dado también en la clase de pH, habíamos hablado que un pH neutro es un pH de 7. Todo lo que sea menor a 7 quiere decir que es un pH ácido. Todo lo que sea mayor a 7 estamos hablando de un pH básico. Habíamos hablado también eh, que se utiliza este tipo, o sea, comprender este tipo de reacciones, lo que nos va a ayudar a nosotros es a saber controlar, ¿verdad? Ciertas situaciones en donde, por ejemplo, hay un derrame de algún tipo de ácido, algún tipo de base, si es que trabajamos en una industria o en una farmacia o en algún lugar donde se manipula este tipo de productos. Entonces, utilizando el reactivo contrario, ¿verdad? En el caso que hay un derrame ácido, se usa una base, o sea, un derrame una base, se usa un ácido para poder
evitar, ¿verdad? O disminuir el riesgo de algún tipo de lesión, ya sea una corrosión o un tipo de quemadura. ¿Qué era que teníamos que tener en cuenta en las reacciones de neutralización? Tenemos que tener en cuenta de que es una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se mezcla, se calienta esa solución. Entonces, y se puede llegar a generar eh, la ebullición. O sea, si ustedes empiezan a calentar agua, por ejemplo, en sus casas, y empieza a llegar al punto de ebullición, ¿verdad? Empieza a hervir el agua, entonces se empieza a generar vapor y también se empiezan a generar burbujas, ¿verdad? Que pueden salpicar y que pueden lesionarle a una persona. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando realizamos este tipo de mezcla. Un ratito. Luego está la oxidación, que es un proceso en la que, o es una reacción química donde una sustancia pierde electrones. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eh, Eso va a hacer, ¿verdad? Que la vida útil, ¿verdad? De una, ya sea una superficie o de algún instrumento o de algo, ¿verdad? Disminuya. ¿Por qué? Porque los procesos de oxidación deterioran un poco lo que es el material. Por ejemplo, la herrumbre, porque el metal se oxida, ¿verdad? Por el oxígeno del agua y se empieza a generar el herrumbre, ¿verdad? Que vemos tipo, se genera, se pone medio marroncito, uno aprieta y se rompe mucho más fácilmente. Entonces, deteriora bastante lo que es la vida útil, o sea, disminuye bastante lo que es la vida útil. ¿Cuáles son algunos procesos, verdad, que ocurren en los procesos de oxidación? Está la corrosión, como les dije, que es el deterioro de materiales, y también se pueden llegar a generar incendios y explosiones, que la combustión en sí es una oxidación, pero una oxidación que se genera demasiado rápido. Las aplicaciones útiles, ¿verdad? De los procesos de oxidación están los desinfectantes, muchos desinfectantes, como por ejemplo la lejía de peróxido de hidrógeno, que vamos a hablar en la clase de hoy, ¿verdad? Actúan oxidando justamente y destruyendo así microorganismos. ¿Qué es lo que van a hacer estas sustancias? Le van a robar electrones, ¿verdad? A los distintos microorganismos, ya sea las bacterias, a los virus, a los hongos, ¿verdad? Y eso va a hacer que pierda su integridad, ¿verdad? Ya sea la pared celular o el ADN o algo así, o alguna parte de la estructura en sí del microorganismo, y esa pérdida de la integridad va a hacer que muera, ¿verdad? Luego habíamos hablado del cloro y ácidos, ¿verdad? La combinación que era nunca hay que mezclar, ¿verdad? Blanqueadores a base de cloro con ácidos. Los ejemplos comunes son el vinagre, los limpiadores de inodoro. Público es esa mezcla, porque esa mezcla libera gas cloro. El gas cloro es un gas muy tóxico y muy corrosivo y puede llegar a causar quemaduras, ya sea en los ojos o en las mucosas en sí, ¿verdad? Si nosotros inhalamos ese gas, nos puede llegar a generar quemaduras, ya sea en la nariz, en la garganta, en la tráquea, en los pulmones. El amoníaco y lejía también habíamos hablado que nunca mezclar productos que contengan amoníaco y lejía, por eso siempre habíamos dicho que tenemos que leer las instrucciones o cómo utilizar el producto en sí, con qué se puede mezclar. Si es que no dice con qué se puede mezclar, entonces no hay que mezclar ese producto con algo que no indique, ¿verdad? El fabricante en sí, ¿verdad? Se me congeló. Bueno, la compatibilidad de los productos, que era lo que siempre teníamos que hacer, como les dije recién, siempre tenemos que leer las etiquetas, siempre, por más que nosotros sepamos o es un producto que solemos usar, siempre es mejor leer, porque puede llegar a cambiar, ¿verdad? Con los años, con las nuevas tecnologías, con los nuevos estudios, ¿verdad? Puede llegar a cambiar, ¿verdad? La forma de utilizar algún tipo de producto de limpieza. Entonces siempre tratemos de leer
¿verdad? Siempre, nunca mezclar los productos, a menos que en la etiqueta te diga que puedes mezclar con agua o que te diga que puedes mezclar con algún otro producto de limpieza. No hay que confiar en el sentido común o en la experiencia en sí que uno tiene con ese tipo de producto, porque como les dije, los años pasan, cada vez hay mejor tecnología para fabricar productos nuevos o capaz el mismo producto, pero que tenga una propiedad más, una propiedad menos. Entonces siempre tratemos de leer, ¿verdad? Las etiquetas en sí, nosotros tenemos que saber que es nuestro primer aliado para protegernos a nosotros y también para proteger en sí a ya sea al personal del lugar, ¿verdad? O a nuestros familiares en sí, ¿verdad? Y si la etiqueta, como les dije, no menciona esa mezcla, entonces no hacerlo, porque los productos de limpieza son productos químicos y los productos químicos tienen un montón de propiedades y más todavía son muy reactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que reaccionan muy fácilmente con otros tipos de productos. Y como les dije, uno piensa que no es nada, pero mezclando algo, nosotros podemos estar generando, como vimos hace rato, el gas cloro. El gas cloro a nosotros nos puede llegar a causar, ¿verdad? Quemaduras, ¿verdad? Como vimos hace rato en los ojos o en el tracto respiratorio en sí. Los principios básicos, categorías separadas, evitar mezclar limpiadores de diferentes categorías, por ejemplo, un desinfectante con un desengrasante, no hay que mezclarlo. Los ácidos y bases hay que mezclar en momentos puntuales, como le dije, cuando hay un derrame, por ejemplo, de algún tipo de ácido, en un tipo de base, entonces mezclamos con un ácido, una base que sea mucho, que no sea tan fuerte ni tan concentrada, justamente para poder neutralizar eso. Siempre que haya una duda, no hay que mezclar nomás. Si es que uno no está 100% seguro y en la etiqueta no dice, entonces mejor no mezclar. La ventilación también nunca hacer una mezcla en un lugar que esté totalmente cerrado o que no tenga por lo menos un extractor, porque como les dije hace rato y como vimos, los compuestos químicos reaccionan mucho entre sí y se generan o se pueden llegar a generar varios gases que pueden llegar a ser tóxicos. El almacenamiento siempre hay que tratar para evitar cualquier tipo de accidente, guardar todos los productos de limpieza en su envase original. No queramos agarrar y poner, qué sé yo, hipoclorito en una botella de, de spray o de Coca-Cola o de algo así, ¿verdad? Porque puede llegar a causar un tipo de confusión. Muy difícil, pero existe la posibilidad, entonces mejor evitarlo. La seguridad en sí es la responsabilidad, ¿verdad?, de la persona que está manipulando. Entonces, entender un poco de esas reacciones es la base en sí, ¿verdad?, para la seguridad, tanto el que manipula como las personas que están en contacto, ¿verdad? En el lugar, ¿verdad? Ya sea el lugar de trabajo o la casa en sí. Las mezclas, ¿verdad? Evitar las mezclas, a no ser que uno esté completamente seguro. La compatibilidad en sí es vital también, siempre hay que leer las etiquetas. Y el mensaje, ¿verdad?, final es que la seguridad química no es un accidente, sino que es el resultado justamente del conocimiento y las prácticas adecuadas, ¿verdad?, que justamente se realizan para poder proteger ya sea la salud del que manipula, ¿verdad? Y también la salud en sí de los que están en ese lugar, ¿verdad? Ahora vamos a pasar la clase de hoy.
Bueno, tuve problema con el internet, por eso salió.